Lewis Capaldi canceló la gira mundial. Ed Sheeran reveló su trastorno alimentario. Dwayne Johnson hace check-ins mentales públicos en directo. ¿Qué tienen todos ellos en común? Descubrieron el secreto, que la ciencia acaba de confirmar y que yo me acabo de revelarme a mí mismo. Y es la vergüenza que nos da ser nosotros mismos. Ese continuo rechazo mental que es nuestra propia mente, que es nuestra propia enemiga y que muchas veces estamos viendo ahí fuera personas como Yados, que la está reventando, porque no tiene miedo a nada, porque no se rechaza a sí mismo. Y sí, muchos dirán, claro, es que está publicando contenido en sitios espectaculares. Claro, porque lleva 16 años entregándose al proceso de transitar y compartir. ¿Por qué funcionan los programas de 12 pasos? ¿Por qué funcionan los grupos de NA de Narcóticos Anónimos? Porque la gente se acompañan los unos a los otros a transitar y a compartir. ¿Por qué me funciona a mí 4 años limpio, solo, sin grupos, sin 12 pasos? Porque me he dedicado a transitar y compartir. ¿Con quién comparto yo? Contigo, con vosotros, en Instagram. ¿Qué es lo que continuamente rechaza mi mente? La negación a mí mismo, ese miedo y esa vergüenza que durante años, porque te voy a compartir el ejercicio que hice el otro día. Hice un ejercicio en el que estuve 2 horas llorando, en el que estuve identificando mis vacíos de los 0 a los 10 años, esos vacíos que todos tenemos, porque nuestra mente lo que trata es de protegerse. ¿De qué se protege? Se protege del sistema, se protege de la Matrix, se protege de los juicios, las condenas, los condicionamientos y las creencias de este mundo. Fíjate, yo de los 0 a los 10 años me faltaba seguridad y protección. ¿De quién? De mis padres, que a los 4 años pues se separaron y yo me sentí como abandonado. Mi líder me dejó, mi líder me abandonó y tenía 4 años. Evidentemente empecé a sufrir porque tenía miedo y me sentí además responsable de la separación de mis padres. ¿Qué más vacío tenía? El amor y la falta de atención incondicional, algo que cualquier niño necesita, la atención incondicional. Hoy en día los padres están trabajando en trabajos que normalmente odian y cuando llegan a casa se ponen a discutir. No sé si puede ser tu caso, pero sí que era el mío. Entonces no estábamos en casa. Bueno, yo de hecho estuve 2 años viviendo en casa de mis abuelos. Para mí, eso, de los 0 a los 10 años, si tú me preguntas de qué color era la pared de mi escuela, no me acuerdo. De qué color era el pupitre de mi escuela, no me acuerdo. No me acuerdo absolutamente de nada. Y escribí un cuento con 6 años que todo el mundo se acuerda, menos yo. ¿Dónde estaba yo? Me pregunto. ¿Dónde estaba mi mente? ¿Dónde estaba yo? Estaba en algún sitio tratando de protegerme de todo eso que era un conflicto y una guerra contra mí mismo, ¿vale? Porque tienes 4 años y lo que buscas es atención. Fíjate los gatos, fíjate los leones, fíjate cualquier animal, lo que hace es proteger a sus crías, les está dando protección y atención. Pero hoy en día vivimos en un mundo donde los padres están fuera de casa 5 días a la semana mínimo. El que no trabaja el sábado y el domingo, porque entonces ese ya casi que ni aparece. Fíjate, el tercer vacío que traté de llenar es que en mi infancia yo no tuve derecho a ser niño, porque nació mi hermano a los 18 meses con ataques de epilepsia, y yo me imagino, porque tampoco me lo han contado, que cuando yo iba a la escuela estaba preocupado por protegerlo a él, porque no tuviera un ataque de epilepsia, porque no me acuerdo de nada. Él además se acuerda de cosas en la escuela que yo no me acuerdo. Me acuerdo literalmente de una pareja en el autobús, me acuerdo de la barrera, me acuerdo que me rompieron la muñeca, pero no me acuerdo de nada más. Y yo el otro día me preguntaba, ¿dónde coño estaba yo? De los 10 a los 20 años, ¿qué vacíos estuve tapando? O sea, creé ahí la conexión sexual. Yo tuve unos problemas con las chicas porque tuve eyaculaciones precoces. Me cuesta contar esto, me da vergüenza contar esto. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando
nos da vergüenza compartir estas cosas, en realidad tenemos una sensación de insuficiencia, una negación a nosotros mismos, un condicionamiento a rechazar que lo que estamos viviendo, esta realidad, es una ilusión, y eso es lo que nos mantiene atrapados y no nos deja liberarnos. ¿Cómo lo tapamos? Oye, pues buscamos ahí fuera, pues, formas de huir de nuestra mente, de nuestros pensamientos para poder aceptarnos. En realidad nos drogamos para poder aceptarnos, para poder liberarnos de alguna manera, salir de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Otro vacío de los 10 a los 20 que tuve fue la pobreza en mi casa y el sentido de pertenencia, discusiones siempre por el dinero, separación del dinero, faltaba el sentido de pertenencia. Yo creía que no podía pertenecer a ningún grupo, que no encajaba en ningún sitio, y me avergonzaba de ello, me avergonzaba de mi familia. Pero familia, si no os comparto todas estas cosas, sigo avergonzándome y sigo rechazando. Algo de lo que quiero es liberarme, porque en la vida, en este universo, la única cualidad que tenemos todos es la capacidad de estar presentes, de transitar el camino, el dolor que tengamos y compartirlo. Eso es lo que nos libera. Por eso en los grupos de 12 pasos se liberan. Por eso en los grupos de narcóticos anónimos se liberan. Pero evidentemente en el grupo es una cosa. Cuando sales de ahí es cuando tienes que empezar a construir algo que verdaderamente te ayude a transitar y a liberarte de todos esos condicionamientos, de todas esas creencias y de todo ese rechazo que hemos construido. Porque en realidad lo que odiamos es destruir al personaje que acaba destruyéndonos, porque es el que nos drena la energía, es el que nos genera ansiedad, es el que nos genera estrés, es el que nos lleva a estar décadas en trabajos que odiamos. ¿Por qué coño hacemos cosas que odiamos? No tendríamos que hacer nada que odiáramos. Me queda otro vacío que tapé, fue sentir amor de verdad, sin tener que avergonzarme de la familia que tenía, de que estaban separados, de que no era una familia perfecta, idílica. Y a lo mejor mañana me llaman a decirme qué vídeo estoy haciendo. Estoy transitando y compartiendo, porque nuestra única cualidad como seres humanos es estar presentes con esta emoción, con esta energía. Y cuando uno se siente incomprendido por el mundo, es porque no se siente capaz de transitar el dolor y compartirlo. No compartirlo en las redes como hago yo, simplemente compartirlo en un grupo de seres humanos que te puedan comprender y te puedan entender. Esos son los grupos de 12 pasos, esos son los grupos de narcóticos anónimos, o esos son los grupos o las comunidades que en realidad todo funciona porque en esos espacios tú te puedes compartir. ¿Por qué me gusta a mí tanto estar hoy en día justamente comprando formaciones, formaciones y comprando, al final pagando por estar en comunidades donde la gente está enfocada en crecer, donde la gente está enfocada en compartir, donde la gente está enfocada en construir sueños? Yo pago por eso. ¿Por qué? Porque me siento protegido, me siento seguro. ¿Por qué compro tantos libros? Porque me siento protegido y me siento seguro. ¿Por qué grabo estos vídeos? Porque me siento protegido y me siento seguro y me libero a la vez que lo comparto. Porque tal vez tú o no estás pasando por un proceso similar, y te digo una cosa, no tienes que compartirlo en las redes, pero sí que tienes que pedir ayuda si te quieres liberar de ese sufrimiento, porque el sufrimiento se puede volver tormentoso toda la puta vida, pero es una elección. El dolor, en realidad, solo lo tienes que transitar, solo lo tienes que aceptar. Y cuando tú aceptas eso, lo transitas y lo compartes, te vas a dar cuenta que el dolor no es sufrimiento, pero el sufrimiento sí que es una elección. El otro día estuve viendo un podcast de Tony Robbins con el Hormozi, no sé si lo conocéis, los que conocéis redes sociales, y le estaba haciendo un coaching. Tony Robbins a Hormozi le pregunta, ¿cómo puede? O sea, Hormozi, que está facturando cientos de millones de dólares, le pregunta que cómo podría disfrutar más del proceso, y le dice Tony Robbins, hermano, tú ya tienes éxito, tú ya tienes dinero, tú ya lo tienes todo, no disfrutas porque no quieres, porque tú mismo estás eligiendo sufrir.
Fíjate, Lewis Capaldi, Ed Sheeran, Dwayne Johnson, o sea, están eligiendo compartir eso que les dolía y se han liberado. Ese es el secreto. Compartir. Vivimos en la era de la información y la de menos integración, porque estamos constantemente conectados, disparando, conectando con los estímulos de ahí fuera, comparándonos con el mundo, calculando, haciendo estrategias, y estamos dejando de ser nosotros mismos. Y cuando nos negamos a nosotros mismos, no nos podemos liberar. ¿De qué? Del miedo, de la vergüenza y de la culpa. Eso es un puto ciclo que lo que te hace es entrar en duda, entrar en postergación y venga, volver a repetir el ciclo, esperando que tu mente, que es la que se ilusiona de todo, porque si te paras a pensar, te vas a dar cuenta de que te pasas el día pensando en cosas que no tienen sentido que las pienses, porque si las piensas es para que las empieces a hacer. Yo no tendría ningún sentido que me pasara dándole putas vueltas a si grabo este vídeo o no grabo este vídeo, o lo hago sin guión o con guión, o si pongo el ordenador delante o no lo pongo. No tendría ningún sentido que lo esté pensando si no lo voy a hacer, si no voy a actuar, porque la acción es lo único que cura, ¿sabes? Cura el miedo, cura la procrastinación, cura la postergación, cura la duda, cura la culpa, cura la vergüenza. ¿Por qué? Porque la acción es la capacidad de mantenerte presente, accionando, tomando acción, compartiendo, liberándote. Ese es el trabajo que tenemos que poner. Todo el mundo sabe, pero nadie hace nada con todo eso que sabe, con todo eso que acumula. Oye, ¿me quieres decir para qué te sirve acumular tanta puta información que no vas a usar nunca? ¿Qué crees que va a resolver algo tu mente? ¿Crees que pensar y repensar en ese pensamiento que además se vuelve negativo? Porque cuando tú postergas, cuando tú dudas, cuando tú no tomas acción, en realidad estás convirtiendo ese ciclo como en un atasco emocional dentro de ti que no lo puedes liberar y necesitas compartirlo con alguien. Pero normalmente, ¿qué hacemos? Vamos a compartirlo con el del bar, con el del peluquero, que está igual o peor que nosotros. Y claro, desde ahí, ¿qué te queda? Huir y seguir repitiendo el ciclo. Vuelves al mismo vicio de siempre. Todo el mundo acumula, pero nadie transita. Transitar, hoy me encontraba editando vídeos, y justamente cuando estás editando vídeos y estás aprendiendo algo nuevo, hay cosas que las rechaza tu mente. ¿Por qué? Porque son incómodas, porque requieren un poco más de trabajo que otras, que te gustan más, y eso es precisamente transitar, es poner acción en eso que has elegido, aprender, en esa habilidad. Y cuando la transitas, ves que poco a poco te empiezas a liberar, porque poco a poco la vas aprendiendo, porque poco a poco la vas repitiendo. Y eso al final es lo que acaba convirtiéndose en el gran poder. ¿Qué es el gran poder? El gran poder que tenemos para decidir. Si no decidimos nada, seguimos sin hacer nada. ¿Cuál es el resultado? Que estamos más desconectados que nunca hoy. Todo es una elección. Yo puedo elegir hoy vivir desconectado o vivir conectado, escribiendo, yéndome al gimnasio, editando, transitando, compartiendo todas mis dificultades, todos mis desafíos diarios. Es una elección que tengo. Elijo compartir. ¿Por qué? Porque me libera, porque me conecto con la nueva energía y me siento mucho mejor. No soy ni mejor ni peor que tú, pero lo comparto, porque así alivio el dolor. Así evito el sufrimiento. Si no, el sufrimiento es tormentoso y puede durar toda la vida. Además, mira, la Universidad de Yale, ¿vale? Acaba de demostrar hace poco algo brutal. Las experiencias que compartimos se amplifican. O sea, si yo comparto esto, que es amor, es darte amor o entregarte valor, que a mí me libera y de alguna manera me hace pasar esa vergüenza, me hace pasar ese dolor de coño, fíjate lo que vas a compartir. Pues cuando yo comparto esto, resulta que este amor, ¡pum!, se amplifica. Empieza a llegar a personas que a lo mejor jamás me habían visto. Empieza a llegar mi mensaje y de alguna manera se va liberando. Es como el que va al grupo de Narcóticos Anónimos y comparte esa historia que no le contó a nadie, pero ahí, como todos están con historias que no le contaron a nadie, se liberan. Harvard descubrió que buscamos compartir con conexión. Cuando compartimos con conexión eso que nos está bloqueando, resulta que no lo hacemos por placer, y eso en realidad es
lo que la mecánica cuántica confirma. Sin observador no hay realidad. El mundo, el universo, está sincronizado, manifestado de tal manera para que lo observemos, para que nos rindamos ante él. El problema es que queremos hacer muchas veces desde la reactividad y no queremos asumir no queremos asumir el momento de que hay que observar. Yo no puedo resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Yo sí creo un problema desde la vergüenza, desde la culpa, desde el miedo. No puedo resolverlo desde ahí. Me tengo que elevar a un nivel superior, a un estado emocional superior para poder tomar acción de forma diferente, desde un lugar diferente. Cuando yo tomo las acciones desde un lugar diferente, esa energía se transforma. Así que sin observador no hay realidad. Si no compartes tu experiencia, no la has vivido realmente, te la estás guardando. Mira, hay una mentira que fue la Asdrúbal, la primera quiebra. La primera quiebra yo vendí, antes de montarme por mi cuenta, a mí me estaba tocando las pelotas una tía en la empresa. Me estaba tocando las pelotas y le dije al jefe, me voy. No puedo aguantar a esta tía más. Justamente había vendido un piso, había ganado un dineral. O sea, la mitad de lo que creo que es que no estábamos todavía eran 40 millones, estábamos hablando en pesetas, ¿no? Pero bueno, había ganado el doble. Lo partí con mi novia. Nos separamos. Yo me fui a Alicante y monté la empresa con mi primo. Bueno, allí me inventé una mentira porque yo estuve, o sea, esos 2 años con mi coche de 170 caballos, presumiendo imagen, farlopa por aquí, farlopa por allí, putas por allá, todos los putos días. Un desastre, al final, como digo, nadie te estafa, tú mismo te dejas que te estafe. Juntándome con un tío que desapareció, yéndonos allí de prostíbulos, liando la gorda. Bueno, me quedé sin nada, tuve que vender el coche, mal venderlo, porque aquel coche valía más dinero, pero lo tuve que mal vender, lo mal vendí, y con el dinero me lo volví a fundir, y volví a Palma, y conté la mentira más grande, y era que me había metido en una promoción. No había vendido yo ni 10 aires acondicionados en aquellos 2 años, y conté esa mentira. Le conté a todo el mundo la mentira que yo me la contaba y me la creí durante años. No sé si algún día la he contado en Instagram, porque he contado tantas cosas que no me acuerdo. Pero esa mentira, en realidad, a mí me estuvo doliendo tanto, porque recurrentemente yo volvía a acordarme, pasaba alguna situación y volvía a acordarme de aquello. Joder, tío, le has contado a todo el mundo que te habías metido en una promoción y que el promotor te había dejado de pagar. ¡Qué pollas! No había pasado nada de eso, me lo había comido todo en drogas y en prostitución. Entonces, muchas veces esas mentiras que recurrentemente vuelven a nuestra mente, pero volvemos a refugiarnos en ellas, porque ¿cómo voy a contar esto? Con la vergüenza que me da. ¿Cómo voy a contar esto? ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo voy a contar esto? No lo puedo compartir. Entonces tienes que buscar esas personas o esos grupos donde puedas liberarte de todas estas cargas emocionales, porque es como ir con un saco de piedras, y cuando tú vas con el saco de piedras, hostias, que al final acabas con los dientes arrastrándolos por el asfalto. Así que apunta esto. ¿Por dónde íbamos? Si no lo compartes, tu experiencia en realidad es como si no la hubieras vivido realmente, ¿vale? Al final la cargas tú, el atasco es contigo, la presión es contigo, la reactividad es contigo, con el mundo, y eso es un sufrimiento. Al final no es un dolor. El dolor es contarlo, ¿vale? Pero el sufrimiento es arrastrarlo, porque ten en cuenta que ese saco cada día pesa más, cada día hay más mentiras. Cada año que pasa son 10 kilos más que le has metido de piedras al saco. Entonces, ¿cómo te liberas de eso? Oye, encontrando a esas personas o esos grupos o esos lugares en lo que te puedas compartir, en lo que puedas empezar a confiar. Porque al final, para volver a creer en ti, necesitas empezar a confiar en ti, porque no confías. O sea, no confías en nadie. ¿Por qué no confías en ti? Porque no te entregas al proceso. Por eso este podcast se llama El proceso es tu trabajo. Y mi proceso es mi trabajo, compartir contigo todos los días que pueda. Lewis Capaldi lo entendió cuando canceló su gira por salud mental. Este tío vende millones, estos son multimillonarios, ¿vale? Entonces,
Silencio total hasta que volvió, hizo un silencio total hasta que volvió a Glastonbury en 2025 y lo compartió públicamente y dijo, esto era mi victoria mental. Ed Sheeran también lo entendió, vivió años trastornado. Ed Sheeran, tío, este tío, creo que hice un vídeo en Instagram y el tío había facturado, bueno, una barbaridad de estas inhumanas. El tío, ¿sabes qué hace? Lo que yo hago muchas veces, practicar el aburrimiento sin teléfono, sin libros, sin redes sociales, estar ahí tú con tus sensaciones y tus sentimientos. Él vivió un trastorno alimentario, pero al final dijo, compartirlo me liberó. Y Dwayne Johnson, que es este es uno de esos supercachas de Hollywood, ahora no sé qué decirte qué película es, bueno, algunas películas famosas, búscalo. Dwayne Johnson hace check-ins mentales públicos. Así que yo descubrí eso, gastarme 1 millón de euros en vicio, al final, ser vulnerable es la mayor fortaleza. Contarlo, llorarlo, sentirlo, vivirlo, esa experiencia es la mayor fortaleza. Y solo hay 2 pasos para cualquier transformación real. Transitar, no intelectualizar, que es lo que dice la mente. No. Transitar, no teorizar, no, transitar, no. Sentir, respirar, llorar si es necesario, estar presente con el dolor, sentirlo aquí, poder compartirlo con alguien, porque el segundo paso es ese, compartir, no guardar, no acumular, liberar, porque compartir refuerza el aprendizaje. Yo ahora con este vídeo lo que estoy reforzando es mi capacidad de compartir y de liberarme de cualquier cosa públicamente, delante de todo el mundo, compartirle a todo el mundo cómo yo durante 47 años estuve tapando vacíos de mi infancia, dolores profundos que no le quería contar a nadie, bueno, es que no siquiera los podía identificar. Hoy, gracias a las herramientas que tengo, los he descubierto y los quiero compartir contigo para que tú puedas ser capaz también de identificarlos y darte cuenta de que si estás sufriendo es porque lo estás eligiendo. Pero lo puedes compartir. Te voy a dejar mi Calendly, vas a tener una llamada sin compromiso si quieres y simplemente me tienes que contar qué quieres lograr, cuál es el resultado, qué estás viendo ahí fuera que te gustaría contar. A mí me lo puedes contar, lo que tengas que contar, porque ya te aseguro que he pasado por eso y, como siempre digo, yo no soy ni mejor ni peor que tú, pero probablemente peor, si tiene que ser algo. Así que si transitas el miedo y lo conviertes en amor, que eso es lo que trato yo, transformar cada situación, cada experiencia conflictiva que emocionalmente me quiebra por dentro, que me hace llorar, transformarla en amor. Este vídeo es una transformación de todos estos vacíos en amor, de liberarme, de compartirle, de que no pasa nada, que estamos aquí todos para transitar y para compartir, para estar presentes, para apoyarnos los unos al otro. Siempre he dicho que la misión de todos los seres humanos, estamos equivocados, la misión es ayudar a los demás. Esa es la misión, eso es lo que genuinamente a todos nos hace sentir realizados. Puedes hacer 1000 cosas, puedes hacer estrategias, puedes vender lo que quieras, pero cuando tú ayudas a los demás, te sientes realizado. Basta que ayudes a unos gatos, a unos animalitos, te vas a sentir realizado. Así que al compartir todas estas cosas, lo que estamos haciendo es reforzarlas y soltar ese miedo y esa ilusión, porque el miedo es una ilusión. Así que si ahora mismo tienes algo que no has compartido, algo que te está pesando, algo que lo llevas ahí cargando dentro de ti, algo que acumulas, que te tapona y que te está llevando a destruir tus finanzas, llevándote a destruir tu familia, tus relaciones, como me pasó a mí durante 47 años, pues que sepas que puedes dejar de acumularlo y puedes empezar a transitarlo. La pregunta no es si tienes problemas, todos tenemos problemas. La pregunta es, ¿qué haces con ellos? ¿Qué haces con tus problemas? ¿Los guardas hasta que exploten y acaben en otra recaída? ¿O los transitas y los compartes para liberarte? Hermano, hermana, familia, si yo con 47 años me pude poner a compartir
y a decir, voy a por mis sueños, voy a transitar esto, voy a desarrollar todas las habilidades que haga falta, voy a hacer vídeos de forma despiadada para que la gente me conozca, para que la gente entienda que se puede salir de ahí, se puede salir de ahí. Pero muchas veces necesitamos esa mano que nos tienda el camino, o ese guía, o ese grupo, o esa comunidad donde nos podamos liberar de forma genuina y natural, porque al final, si dejamos de rechazarnos a nosotros mismos, si dejamos y soltamos esa vergüenza que muchas veces nos da contar todas esas experiencias, nos vamos a dar cuenta de que, hostia, nuestra energía cambia. Pero es que es automático, es un cambio de percepción. La gente se cree que muchas veces hace mucho tiempo. A ver, hace tiempo para... hacerlo sostenible en el tiempo requiere trabajo, requiere integrar. Muchas veces las cosas no se integran de forma automática y necesitamos tiempo y necesitamos transitar y necesitamos aplicar las herramientas, y una vez que las aplicamos nos vamos a dar cuenta que luego viene la parte de alinear. Tengo que alinear esa forma de pensar, esa forma de sentir y esa forma de actuar para ser quien quiero ser, porque ser sin hacer no es nada, y hacer sin ser es la adicción. Pero las dos cosas juntas, el ser y el hacer, es la transformación. Así que te recuerdo, te dejo mi Calendly, puedes agendar una llamada gratuita conmigo. Así que no te sientas solo, estamos juntos en este camino y hay más personas, hoy más que nunca hay gente transitando y compartiendo, porque se han dado cuenta que cuando comparten todos estos líderes que vemos hoy, que muchas veces veo a gente que los juzga, en realidad, joder, son unos héroes, están compartiendo todo lo que han vivido y te están tendiendo la mano para que tú también, oye, a lo mejor no siendo uno como ellos, pero sino que empieces a liberarte, y que si eso hoy te está pesando en tu vida, pues que tengas una oportunidad para liberarte como hemos tenido nosotros. Así que Lewis Capaldi, Ed Sheeran, The Rock es ese, el Dwayne Johnson. Todos entendieron lo mismo. Si la compartes te libera, si la guardas te condena, lo dijo Jesús. Todo lo que compartes te libera, todo lo que te escondes te condena. ¿Qué eliges tú hoy? Familia, mucho amor, mucha paz. Chao.